la clase y si me llega el enlace, pues con mucho gusto también se los puedo pasar la grabación. No sé, ¿verdad?, cómo va a funcionar esto porque es la primera vez que lo estoy probando con ustedes y espero que no haya ningún problema, ¿ok? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Para empezar entonces con la explicación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Jóvenes? ¿Sí se ven? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, la práctica es de geometría molecular, ¿ok? Básicamente, si ustedes leyeron y vieron las hojas que se les dan a ustedes, es un uso de unos simuladores, ¿verdad?, que están por ahí, que ustedes tienen el link, donde se nos permite modelar diferentes geometrías de varias sustancias químicas y que ustedes vean, ¿verdad?, los ángulos y las energías de las diferentes estructuras de cada una de ellas. Pues vamos a comenzar definiendo lo que es la geometría molecular, ¿verdad? Y más que todo vamos a empezar con la importancia del por qué es bueno estudiar este tema de geometría molecular. Dicho sea de paso, en el momento que tengan alguna pregunta, no duden en hacerla, ¿ok? Si hay algún término que no entiendan o alguna duda, pues con mucho gusto pueden hacerla. ¿Por qué es importante estudiar la geometría de las moléculas? Bueno, en realidad es fundamental estudiar la geometría molecular debido a que el tamaño y la forma espacial que adopta una molécula o una sustancia química en el espacio van a ser factores muy importantes que dictan algunas de las propiedades de esas sustancias. Es decir, las propiedades, algunas propiedades físicas de las sustancias y algunas químicas también, van a depender de la estructura, de la geometría molecular, de cómo es que está diseñada esa molécula y distribuidos sus átomos en el espacio. Entonces, debido a esto es que es bien importante pues estudiar la geometría o forma real, ¿verdad?, que tienen las moléculas en el espacio. Y cuando digo en el espacio, estamos hablando de las tres dimensiones. Entonces, para estudiar este concepto de la geometría molecular, los químicos utilizamos un modelo. Ese modelo se llama el modelo RPE-CV, que se llama el modelo de repulsión del par electrónico de la capa de valencia. Recuerden ustedes que de todos los electrones que tiene un átomo, son los electrones de la capa de valencia, los electrones externos, ¿verdad?, los que van a participar en los enlaces químicos. Por lo tanto, este modelo está basado en esos electrones de valencia. Y es bien importante recordar cómo se sacan los electrones de valencia de un átomo, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se sacan los electrones de valencia de los diferentes elementos? ¿Nadie recuerda? Hello, ¿me están escuchando? Sí. Sí, profe. Yo tengo una idea, pero la verdad es que no estoy tan seguro. No importa, dígalo. Sería por su grupo, ¿no? Exactamente, eso mismo. Déjame bajar aquí una tabla periódica.
¿verdad? Vean ustedes, ahí está la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, como bien dijo el compañero, ¿cómo se llama? La distribución, ¿verdad? De los elementos de la tabla periódica. Recuerden que están ubicados por grupos, que son las columnas de arriba hacia abajo, y periodos, que son las filas de izquierda a derecha. Entonces, vamos a coger cualquier elemento. Por ejemplo, el silicio. Vean el silicio. El silicio se encuentra en el grupo. ¿En qué grupo está el silicio? Alguien que me diga. SI. Metaloides. Sí, pero ¿qué número de grupo es? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Qué grupo está? Está en el grupo 4, ¿verdad? Vean la primera columna, ese es el grupo 1, la de los alcalinos. La segunda columna, los alcalinotérreos, ese es el grupo 2. Luego está la fosa, que son los de transición, esos no se toman en cuenta. Luego los del boro, ese es el grupo 3. Los del carbono del grupo 4. Nitrógeno del grupo 5. Oxígeno del grupo 6. Flúor del grupo 7. Y luego tengo los gases nobles en el grupo 8. Por lo tanto, el silicio, ¿en qué grupo está? -4, profe. En el grupo 4 de la tabla periódica. Eso significa que el silicio tiene 4 electrones de valencia. ¿Ok? 4 electrones de valencia. Entonces, así sucesivamente. Vamos a ver el azufre. Alguien que me digan cuántos electrones de valencia tiene el azufre. 6. Tiene 6 electrones de valencia, debido a que está en el grupo del oxígeno, que es el grupo 6, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, pues esa es la forma correcta de calcular cuáles son los electrones de valencia de los diferentes átomos. Déjenme ver cómo regreso aquí. Bueno. Entonces, el modelo que vamos a estar viendo se basa en el hecho de que los pares de electrones son cargas negativas. Ustedes saben que los electrones tienen cargas negativas y que las cargas iguales se repelen entre sí. Es decir, hay una repulsión entre cargas de igual signo. Entonces, este modelo está basado en el hecho de que en una molécula vamos a tener pares de electrones de dos tipos. Vamos a tener pares de electrones que son enlazantes y pares de electrones que son no enlazantes. Ahí abajo aparece la molécula de amoníaco, el NH3, ¿verdad? Eso se llama amoníaco, una base débil, amoníaco, NH3. Esa molécula de amoníaco, usted ve que tiene 3 enlaces, un enlace con cada hidrógeno. Por lo tanto, esos 3 enlaces, recuerden que cada enlace es un par de electrones, ¿verdad?
Esos 6 electrones que forman esos 3 enlaces son pares de electrones enlazantes. ¿Por qué enlazantes? Porque se están utilizando para conectar mediante un enlace químico 2 átomos. En este caso, un átomo de hidrógeno con un átomo de nitrógeno. Y el par de electrones que está arriba en el nitrógeno, ese se llama un par electrónico no enlazante. O también se le llama un par electrónico solitario. Un par de electrones solitarios también se le llama. Entonces, lo primero que uno hace siempre es, para hacer una estructura de Lewis, ¿verdad? ¿Saben lo que son las estructuras de Lewis? No sé si ya esto lo vieron en la clase o todavía no Sí, lo han profe. visto. Eso lo vimos Sí. la semana pasada, creo. Perfecto. Recuerden que cuando uno va a hacer una estructura de Lewis, uno tiene que sacar el total de los electrones de valencia que hay en la molécula. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Electrones de valencia para el amoníaco, uno tiene que coger los de nitrógeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? Fíjense en la tabla periódica y me dice algo. Nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 5, profe. Tiene 5 porque está en el grupo 5, ¿verdad? En la tabla periódica. Muy bien. Entonces le ponemos 5. Más hay 3 hidrógenos y recuerden que el hidrógeno tiene solamente 1. Por lo tanto, eso sería 5 más 3, 8 electrones de valencia. ¿Cuáles serían esos 8 electrones de valencia que tiene el amoníaco? Bueno, muy sencillo. Son esos que acabamos de ver. Hay 6 de ellos que son pares electrónicos enlazantes, que son los que unen el hidrógeno con el nitrógeno, y un par adicional, que es el par de electrónicos no enlazante o par solitario. Y eso compone entonces los 8 electrones de valencia que tiene la molécula de amoníaco. Entonces, ¿en qué consiste el modelo de repulsión del par electrónico de la capa de valencia? Bueno, este modelo lo que dice es que todos esos pares electrónicos, sean enlazantes o no enlazantes, como son electrones y tienen carga negativa, van a buscar estar lo más lejos posibles unos de otros, con el objetivo de minimizar las repulsiones entre esas cargas, porque son de carga negativa todas. Entonces ellos se van a ubicar de una manera tal en el espacio que estén lo más separados unos de otros con el fin de que esas repulsiones sean mínimas y la molécula sea lo más estable posible. ¿Ok? Y yo quiero que la molécula sea lo más estable posible porque recuerden que en química todo busca la estabilidad más baja, ¿verdad? Las moléculas, los compuestos quieren estar lo más estables posibles, con la menor energía. Así que en esto es que se basa ese modelo de repulsión del par electrónico de la capa de valencia. Cada enlace, sea simple, doble o triple, va a contar, ¿verdad? Como un dominio en la molécula, ¿verdad? Si usted tiene un enlace, eso va a ser un dominio, no importa que el enlace sea simple, doble o triple. O si usted tiene un par solitario de electrones no compartidos, también eso va a constituir un dominio en la molécula. Entonces, ¿cuántos dominios electrónicos tiene la molécula de amoníaco que acabamos de ver? Pues tiene 4. ¿Por qué 4? 3 de ellos son esos enlaces que cuentan por un dominio cada uno. Y el cuarto dominio es este par electrónico solitario que tenemos en el nitrógeno. Así que 3 de los dominios van a ser debidos a los 3 enlaces simples o sencillos entre el nitrógeno y el hidrógeno. Y el cuarto sería el par de electrones
no compartido que tiene el átomo de nitrógeno, el par solitario. Entonces, debido a que los dominios, ¿verdad? Al fin y al cabo son pares de electrones, se repelen entre sí, ellos van a estar o van a tratar de acomodarse en la molécula, en el espacio, lo más lejos posible para minimizar, aquí hubo un typo, minimizar repulsiones y darle estabilidad a la molécula, que en eso es que se basa el modelo. Entonces aquí yo tengo, para que vean, unos ejemplos, ¿verdad? Vean aquí una molécula que sea lineal, por ejemplo el CO2, una molécula lineal, significa que este amarillo es del carbono y los oxígenos están en los extremos a la derecha y a la izquierda. Eso que está ahí es una molécula lineal. Quiere decir que entre el carbono y los oxígenos van a haber pares de electrones, que son los dominios enlazantes, ¿verdad? Esos dominios enlazantes, al ser electrones, se repelen entre sí. Entonces la molécula adopta esta forma lineal donde la separación o los ángulos de enlace que hay ahí son de 180 grados, que son los ángulos más grandes posibles, donde van a estar más separados esos dominios para evitar o minimizar las repulsiones y hacer que la molécula sea lo más estable posible. ¿Ok? Hay otro tipo de moléculas que adoptan una geometría trigonal plana como esta, donde el átomo central va a estar ahí donde está la bolita amarilla, y en los extremos de los lóbulos lila o violeta van a estar otros tipos de átomos. Pueden ser el flúor, si usted quiere. Y esa molécula, vean ustedes que es como un círculo dividido en tres partes, ¿verdad? Un queque que usted parte en tres partes. Pues ese ángulo de enlace sería de 120 grados. Una molécula trigonal planar, que es plana completamente, y trigonal porque forma como un triángulo, ¿verdad? Pues ahí 120 es el ángulo más grande que los puede separar para que estén lo más lejos posibles esos electrones o esos dominios. En este caso hay tres dominios, ¿verdad? Porque hay tres enlaces. En el caso de un tetraedro, ¿verdad? Que tiene 4 dominios, es ese que está ahí. Los ángulos de enlace son de 109.5 grados. ¿Ok? Y la geometría pues sería tetraédrico. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay otros tipos de ejemplos. Pero lo que les quiero decir es, porque usted me puede decir, pero ¿por qué ese lineal está en 180? ¿Por qué tiene que ser 180? Bueno, porque a ese ángulo es donde la molécula es más estable, donde los dominios están más separados y las repulsiones se minimizan para que la molécula tenga la menor energía posible. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, todo claro. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer para sacar la geometría de una molécula? Bueno, ya vimos que está relacionado con el modelo, pero antes que nada, lo primero es dibujar la estructura de Lewis. La estructura de Lewis de la molécula. Ya ustedes saben que para eso hay que contar el número de electrones de valencia, los debemos distribuir, hay que elegir un átomo central, ¿verdad? El átomo central usualmente es el que está en menor cantidad. El más electropositivo o menos electronegativo también. Hay que cumplir con la regla del octeto. Por ejemplo, los elementos que están en el periodo 2 tienden a cumplir todos el octeto, con excepción del boro, que se satisface muchas veces con un octeto incompleto. Pero del boro en adelante, por ejemplo, todos estos elementos que están acá, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, todos esos elementos que están ahí, después del boro, deben de cumplir la regla del octeto. O sea, tienen que tener 8 electrones
acomodados, ¿verdad? Para cumplir con esta regla. El boro, como les digo, puede hacer un octeto incompleto y la mayoría de las veces queda con 6 electrones, nada más. Pero sí es bien importante que si usted tiene carbono, nitrógeno, oxígeno, piense obligatoriamente que la estructura de Lewis tiene que hacerse para cumplir con la regla del octeto en esos elementos. Ya después vamos a hacer una práctica y ahí pues lo vamos a poner todo en práctica para que lo vean bien, ¿ok? Pues una vez se dibuja la estructura de Lewis, del compuesto de la sustancia que estamos analizando, ¿verdad? Debemos de determinar la geometría. La geometría, y para eso pues uno lo que hace es ver cuántos dominios enlazantes tiene y cuántos dominios no enlazantes tiene, y con base en eso determinar la geometría que le corresponde, ¿verdad? A esa molécula. Entonces, consideraciones para escribir las estructuras de Lewis. Recordar que el hidrógeno solo puede formar un enlace. No le podemos poner nunca 2 enlaces a un hidrógeno, ni 3. Eso es una locura. El hidrógeno únicamente puede soportar un enlace químico. ¿Ok? Luego tenemos que el átomo central, como yo les dije anteriormente, de una molécula es aquel que usualmente está en menor número y es el menos electronegativo, casi siempre. Luego los elementos del periodo 2 deben cumplir la regla del octeto. Deben cumplir la regla del octeto, lo voy a poner con rojo. Esto es bien importante, jóvenes. Muy, muy importante. Pero usualmente el boro queda con un octeto incompleto y no pasa nada. La mayoría de las veces queda con 6 electrones. Luego, los elementos del tercer periodo en adelante tienen la capacidad de poder tener octetos expandidos. ¿Qué significa octetos expandidos? Que pueden acomodar más de 8 electrones a su alrededor. Vean lo que estoy diciendo, son los del tercer periodo en adelante. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, el tercer periodo es este que está aquí. Estamos hablando de todos estos, ¿verdad? Fósforo, azufre, todos estos que están aquí, de aquí en adelante para abajo, todos esos elementos del tercer periodo en adelante pueden, vea que no dice tienen, dice que pueden extender el octeto, lo que significa que es acomodar más de 8 electrones. Y también lo vamos a ver ahora después con un ejemplo. Recordar lo que son las reglas de las cargas formales, ¿verdad? Y aplicarlas cuando aplique. Y algo muy importante es esto que está aquí abajo, en la última oración que está ahí, que déjame ponerlo en otro color, porque es sumamente importante. Vamos a ponerlo ahí y este lo vamos a poner acá en rojo para llamar la atención. En una estructura de Lewis, no importa la forma en que se dibuje la molécula. Lo que importa es la distribución de los electrones de la capa de valencia en el esqueleto de la molécula. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente, véanlo acá. Si yo les pongo a ustedes agua y les digo que saquen los electrones de valencia, pues son 6 del oxígeno más 2 por 1 del hidrógeno, son 8 electrones de valencia. ¿Ok? Pues si yo les pido a ustedes la estructura de Lewis, ¿verdad? A nosotros lo que nos va a interesar es cómo se van a distribuir esos electrones, esos 8 electrones, en el esqueleto. El esqueleto es esto, es qué átomo está conectado a qué átomo.
Ya vimos que el hidrógeno solo puede tener un enlace. Por lo tanto, el hidrógeno no puede ser un átomo central ahí, no podría estar en el centro, porque entonces tendría dos enlaces, ¿verdad? Así que el esqueleto de esa molécula es este que está ahí dibujado. Vean que yo lo dibujé lineal, ¿ok? Está como una forma lineal. Lo pude haber dibujado de otra forma. Si usted quiere, eso no es problema. Usted lo pudo haber puesto de otra forma. Vamos a completar los electrones. Vea que ahí hay ya puestos 4 electrones. 2 dominios enlazantes entre el hidrógeno y el oxígeno de los dos enlaces. Ahí hay 4 electrones. Son 8, quiere decir que nos faltan 2 pares, que esos son 2 pares solitarios. Así que ahí tendríamos entonces 2, 4, 6, 8 electrones de valencia distribuidos en la molécula. Son 4 dominios, ¿verdad? De electrones. 2 dominios que son enlazantes. 2 dominios que son enlazantes, que son los dos enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno. Y 2 pares de electrones solitarios, o sea, 2 dominios no enlazantes que corresponden a esos 2 pares de electrones libres o solitarios que están en el oxígeno. Entonces, vean que yo la dibujé en forma lineal, esa molécula, pero yo no tengo ningún problema en haberlo hecho así también. Yo la pude haber dibujado de la siguiente forma. Poner el oxígeno, un hidrógeno aquí, y un hidrógeno aquí, y los 2 pares solitarios en el oxígeno. ¿Por qué no importa? Porque esta es la estructura de Lewis. Y como les acabo de decir hace un momento, en una estructura de Lewis no importa la forma en que usted dibuje esa molécula. Lo que importa es que los electrones estén donde deben estar. Es decir, esos 2 pares solitarios tienen que estar en el oxígeno y no en los hidrógenos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto, jóvenes? Profe, Sí. bueno, eso en realidad, bueno, también la hemos visto en química, pero había una cuestión que me ha quedado claro ya en compuestos con más elementos, que algunas veces tenemos el átomo central enlazado con otro, y luego el tercer elemento no se enlaza con el átomo central, sino que lo enlazamos con el segundo, digamos, el secundario, pero eso ¿cómo lo sabemos? Eso ya es más que todo moléculas orgánicas, ¿verdad? Que ya eso sería para después, para química orgánica. Le voy a poner un ejemplo a lo que me está diciendo. Permítame abrir el note otra vez. Bien, usted lo que me está diciendo es, por ejemplo, algo así. Que yo tenga, por ejemplo, un carbono que esté unido a un oxígeno, que esto tenga un hidrógeno, pero esto a su vez puede tener aquí un CH3. Podemos considerar esa molécula que está ahí con que este carbono que está aquí es el átomo central en esta parte y que ese carbono tiene ese oxígeno con un doble enlace. No sé. Luego tengo ese carbono unido a un hidrógeno y luego tengo ese carbono unido a otro. Eso que está ahí ocurre mucho con las moléculas orgánicas. En el caso de ustedes, ¿verdad? Si usted tiene mucho, ¿verdad? Se le pidiera que dibujara una estructura de Lewis de esto, a usted se le debería dar el esqueleto. El esqueleto donde más o menos vengan nada más los átomos y usted tuviera que dibujar los electrones. En un caso como este, ¿verdad? Porque todavía no han cogido química orgánica y entonces pues no saben, ¿verdad? Cuál es la conectividad que hay entre los elementos. Pero la mayoría de las moléculas que son, ¿verdad? Las que se ven en el curso de química general no tienen esa particularidad.
Así que, pues con las reglas que vimos, pues fácilmente uno saca quién es el átomo central. ¿Está Ok, bien? ok. Perfecto. Gracias, profe. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo ahora, ¿ok? Vamos a establecer cuál es la geometría molecular para cada una de las siguientes especies, que son las que están ahí. Y vamos a comenzar con el tetracloruro de carbono, que es esa CCl4. Esa molécula, vamos a abrir aquí el CCl4. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, primero hay que dibujar Lewis. Para dibujar Lewis necesito los electrones de valencia, que son 4 del carbono más 4 veces el cloro, que el cloro tiene 7, ¿verdad? Entonces tengo, el cloro está en el grupo 7, tiene 7 electrones de valencia, 7 por 4, 28, más 4 del carbono, 32 electrones, ¿verdad? Ahí no hay duda de que el carbono es el átomo central. Entonces te saca el carbono y le pone los 4. Dibújela como quiere porque vea que es Lewis lo que estamos haciendo. Así que no importa cómo la dibujemos por ahora. Ahí está, ¿verdad? El esqueleto de la molécula, que son todos los átomos conectados unos con otros. Ahora falta distribuir los 32 electrones. Vea que de esos 32 electrones ya hicimos uso de 8, porque hay 4 enlaces. Cada enlace son 2 electrones, ¿verdad? Así que ya pusimos 8 electrones. Por lo tanto, nos quedarían ¿cuántos? Para distribuir en la molécula. 24, ¿verdad? Nos quedan 24. El carbono, vean que es del periodo 2, así que debe cumplir el octeto, que ya lo está cumpliendo ahí. Vea que el carbono tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Hay 4 enlaces, cada enlace son 2 electrones, así que ese carbono ya está cumpliendo el octeto. El cloro debe cumplir el octeto también, y cada cloro lo que tiene son 2 electrones nada más, que es el del enlace sencillo que lo une con el carbono. Así que a cada cloro le hacen falta 6 electrones. Así que ustedes, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Y si contamos todos los electrones que hay ahí ahora, ¿cuántos electrones tendríamos? ¿Cuántos electrones hay en total en esa molécula ubicados? Ya hay los 32. Ya hay los 32 electrones, ¿verdad? ¿Cuántos dominios electrónicos tendría esa molécula? Profe, perdón, ¿a qué se refiere cuando dice dominios? Los dominios, acuérdate que son pares enlazantes, que son los que formamos con los enlaces, y electrones solitarios en el átomo central. Esos son dominios. ¿Cuántos enlaces y cuántos pares de electrones solitarios tiene el átomo central? Entonces, digamos, el átomo central tiene 4 enlaces y no tiene Sí. ningún electrón suelto, digamos. Exacto, entonces ¿cuántos dominios serían? 4. 4. No, o sí. Sí, 4. Ah, ok, ok. 4 Entendí, dominios entonces. correspondientes a los 4 pares enlazantes, ¿verdad? Más 0 porque el carbono no tiene ningún par de electrones solitarios. ¿Ok? Entonces, esa molécula es una molécula que se conoce como una AX4. ¿Qué significa una AX4? Pues es una molécula que tiene un átomo central, que es el A, que en este caso sería el carbono, ¿verdad? Y ese X4 van a ser los 4 cloros que tienen enlazados. ¿Ok?
Para una molécula AX4, ustedes en el libro tienen una tablita, son 4 dominios totales. Ahí vean que el átomo central no tiene par de electrones solitarios. La geometría molecular corresponde a una geometría tetraédrica. Una geometría tetraédrica. Entonces, ¿qué mal día cogieron para hacer eso? Tetraédrica, ¿verdad? ¿Qué significa una geometría tetraédrica? Pues una geometría tetraédrica es aquella donde el átomo central va a tener 4 átomos pegados, ¿verdad? Y recuerden eso, esos enlaces son electrones, van a buscar estar lo más lejos unos de otros. Entonces, la mejor geometría para eso es un tetraedro que más o menos tiene esta forma de acá. ¿Vean? ¿Cuál es la ventaja de esta forma tetraedral? Que estos ángulos de enlace que separan a esos pares electrónicos de los enlaces están permítanme acá un momentito para que lo vean. Por aquí ya yo les había puesto una. Veanla aquí. Este es el tetraedro que tiene 4 dominios y esos ángulos son de 109.5, ¿los ven? Entonces, la ventaja que yo tengo es que con esa geometría, esos pares de electrones que forman los enlaces carbono-hidrógeno van a estar lo más separados posibles para que las repulsiones sean mínimas y entonces esa molécula esté con la estructura más estable, con la menor energía posible, ¿verdad? Que es lo que le da estabilidad a las cosas. ¿Por qué entonces en la vida real ese CH4 no es plano como si fuera una cruz? Esto sí me lo pueden explicar ya. ¿Por qué no es plano como si fuera una cruz? Ah, porque si fuera como una cruz, ¿cuánto sería este ángulo, jóvenes? 90. 90 grados. Por lo tanto, estarían muy juntos estos electrones de este enlace con estos electrones de este enlace y la repulsión sería muy grande. Entonces, la molécula sería muy inestable. ¿Ve? Entonces, en el espacio, ella lo que busca es disminuir esas repulsiones y entonces la molécula toma una geometría tetraedral con un ángulo de 109.5. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿No? No, todo está claro. Perfecto. Vamos con la siguiente, NF3, ¿ok? Vamos con la NF3. Trifluoruro de nitrógeno. ¿Qué pasa con la NF3? NF3, tengo nitrógeno con los 3 flúor, ¿verdad? Alguien que me saque los electrones de valencia de esa molécula, ¿cuántos serían? ¿Cuántos tiene el nitrógeno? 5. 5 más 3 por, ¿cuánto tiene el flúor? 7. 7. Entonces sería 3 por 7, 21 más 5. 26 electrones de valencia. Entonces usted coge el nitrógeno, lo ponemos con los flúor, ¿verdad?
Recordemos que el nitrógeno está en el periodo 2, por lo tanto tiene que ¿qué? Tiene que cumplir con ¿qué ese nitrógeno? ¿Con qué tendrá que cumplir ese nitrógeno? Con el octeto. Con la regla del octeto. ¿Y cuántos electrones tiene acomodados hasta ahora? 6. 6, por lo tanto, Me hacen falta 2. necesita 2 electroncitos. Ahí, ¿verdad? Un par de electrones solitarios. Y los flúor, pues también, ¿verdad? Entonces, cada flúor tiene 2, quiere decir que le faltan 6 electrones. Ahí están. Los 2 electrones usted los puede poner como 2 puntitos, como en el nitrógeno, o los puede poner como una rayita. Eso es lo mismo. Significa que hay 2 electrones. Así que quiero que alguien me cuente cuántos electrones en total hemos distribuido ahí. ¿26? 26 electrones, ¿verdad? Nitrógeno está cumpliendo el octeto, flúor cumple el octeto, ya ahí tenemos la molécula. Esa molécula es una AX3E. ¿Qué significa una AX3E? Pues significa que hay un átomo central que es el A, que en este caso es el nitrógeno, que tiene pegados 3 grupos o 3 átomos, X, que en este caso son los 3 flúor, pero además ese átomo central tiene un par de electrones solitarios. ¿Ok? Tiene un par de electrones solitarios. Y eso hace que en total, ¿cuál sería el dominio de esa molécula? ¿5? ¿Por qué 5? 4. Bueno, eran los pares, pero los pares de enlaces, pero no me acuerdo si los electrones sueltos cuentan como 2 No, no, o es 1. par de electrones. Entonces 4. 4, ¿verdad? Que corresponden a 3 dominios enlazantes de los 3 enlaces, más un dominio solitario, ¿verdad? Un par de electrones solitarios o no enlazantes que tiene el nitrógeno ahí arriba. ¿Qué va a hacer ese par de electrones que está ahí arriba con el nitrógeno con estos enlaces que tiene ahí de flúor? Pues se va a dar una repulsión entre ellos, porque lo ven que están muy cerca. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esa molécula en la vida real se va a cerrar y va a adoptar la siguiente configuración. Y el parcito solitario está aquí arriba. ¿Ok? Aquí siguen estando los flúors. Y va a adoptar una geometría que se llama piramidal trigonal. O trigonal piramidal, como usted le quiera llamar. Es como una pirámide de 3 caras. ¿Ok? Donde en el vértice de la pirámide tenemos al nitrógeno arriba, la punta de la pirámide. Y abajo, ¿verdad? Las tres vértices de la pirámide, vamos a tener a los flúor. Y la ventaja es que esos ángulos van a ser de 107 grados aproximadamente. Alrededor de 107 grados. ¿Ok? Luego tenemos el agua. Ya nosotros habíamos, ¿verdad? Empezado a trabajar con el agua. Y habíamos visto que tenía ¿cuántos electrones de valencia?
El agua, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 8. 8. 6 del oxígeno, más 2 por 1 de los hidrógenos, son 8. ¿Verdad? Entonces, habíamos dicho que la estructura de Lewis, el hidrógeno solo podía ser un enlace, así que van en los extremos, y que esa agua iba a tener dos pares, el oxígeno, dos pares solitarios de electrones. ¿Cuáles serían los dominios totales que tiene esa molécula? 4. 4 dominios, muy bien. De esos 4 dominios, 2 dominios van a ser enlazantes, ¿verdad? De los enlaces que hay entre el hidrógeno y el oxígeno. Y 2 dominios van a ser no enlazantes de los dos pares de electrones solitarios que tiene ese oxígeno. De nuevo les pregunto, ¿qué va a suceder con esos electrones y los enlaces? Los van a repeler. Entonces, en la vida real el agua va a adoptar esta geometría que está aquí. Aquí quedan los dos pares solitarios, ¿verdad? Y tiene dos enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno en un ángulo de 104.5. O sea que adopta una geometría angular. Vea que eso es un ángulo, ¿verdad? Por lo tanto, esa geometría es angular. Ahí están lo más separados posible, no solo los enlaces, sino también los pares solitarios. Recuerden que el modelo se basa en eso, en minimizar las repulsiones que hay tanto de los electrones que forman los enlaces como de los electrones solitarios en la molécula, que son dos pares, ¿verdad? Que tiene el oxígeno, ¿verdad? En este caso. Y entonces, el último ejemplo que viene por ahí es el del SF6, hexafluoruro de azufre. Si nos vamos a ver el SF6, vamos al node. ¿Quién me dice cuántos electrones de valencia tiene la molécula? El azufre, ¿cuántos tiene? 6, 6. ¿Y el flúor? 7, 7. 6 por 7, 42 más 6. 48 electrones. Menos electronegativo es el azufre. Recuerden que el flúor es el átomo más electronegativo de la tabla periódica. Por lo tanto, el átomo central va a ser ese azufre, que va a tener entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 azufres. ¿Ok? Y recuerden que los flúor cumplen el octeto, así que se los completamos. A cada flúor le faltan 6 electrones para cumplir con el octeto. Ahí está. Quiero que alguien me diga cuántos electrones en total hemos repartido en esa molécula. Pues, si no me equivoco, serían 6 en enlaces y... Sí, pero no son los dominios. Te estoy preguntando los electrones en total que hay ahí. Ajá, digamos, eso sería, ¿verdad que cuando es un enlace son 2, si no me equivoco? Correcto, correcto. Entonces serían 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 serían, ¿no, profe? No, cuéntelo O- bien. Vea que cada flúor tiene 6 electrones no enlazantes, ¿verdad?
Y entonces entre cada flúor y cada azufre hay 2 electrones también. Todos ya estarían repartidos, ¿no? Ahí hay 48 electrones en total, exactamente. Quiere decir que ya repartimos todos los electrones. Los flúores están cumpliendo el octeto. Sí. Sí, ¿verdad? Tienen 8. 6 libres más 2 del enlace, hay 8. ¿Qué pasa con el azufre? ¿Cuántos electrones tiene alrededor? 12. 12. Tiene 6 enlaces, cada enlace cuenta doble, así que tiene 2 electrones. Quiere decir que el azufre está expandiendo el octeto. Y les pregunto, ¿en qué periodo está el azufre? Tercero. Periodo 3. ¿Y qué dijimos de los átomos del periodo 3? Del 3 en adelante pueden expandir, ¿verdad? Pueden expandir el octeto. Por lo tanto, no hay ningún problema, como el azufre está en el periodo 3, no hay ningún problema en que ese azufre que dibujamos ahí tenga 2 electrones, porque tiene la capacidad, como está del tercer periodo en adelante, de poder expandir su octeto. ¿Ok? Así que ustedes van a tener alguna pregunta de estos ejercicios que hicimos, jóvenes. Algunas preguntitas o no hay ninguna para seguir. Por mi parte, no. Ok. Entonces ustedes tienen, ¿verdad? Ahí, como les dije, en el libro, una tabla y ahí vienen con los dominios, cuáles son las geometrías, los nombres, para que entonces lo vean y lo practiquen. Yo no voy a ir una por una porque eso está ahí, ¿verdad? Y sería como que muy repetitivo. Vamos a hablar de cuando hay moléculas más grandes, como decía el compañero, pues como yo le dije, en ese caso, uno lo que hace es que ustedes se les daría el esqueleto y lo que tienen que hacer es, ¿verdad? En cada uno de los casos, completar los electrones. Y lo que sucede con esas moléculas más grandes es que hay varias geometrías. ¿Por qué hay varias geometrías? Porque hay varios átomos centrales. Vean que los átomos centrales, uno sería el carbono. ¿Por qué ese es un átomo central? Bueno, porque vea que ese carbono está pegado a 3 hidrógenos y luego está pegado al resto de la molécula. Usted puede ver todo ese resto de la molécula como un grupo completo. Este CO doble enlace OH. Todo eso es un grupo que está pegado al carbono. Por lo tanto, esa molécula, en este grupo, en este átomo central de carbono, tiene una geometría tetraédrica porque es una AX4. ¿Por qué AX4? Porque tengo el átomo central que es el carbono con 4 sustituyentes. No importa que sean diferentes los sustituyentes, hay 4. Los 3 hidrógenos y el cuarto sustituyente es el resto de la molécula. ¿Lo ven? Entonces ya nosotros vimos en la tablita anteriormente que les puse que para una X4, ¿verdad? La forma en la que se minimiza la energía es estando distribuidos esos 4 grupos en forma tetraédrica, haciendo un ángulo de 109.5. Luego, este carbono que tiene el oxígeno doble, ¿verdad? Déjame conectar el cargador. Ese carbono que tiene ¿están ahí? Hello. Jóvenes, ¿están ahí? Sí, profe. Y profesor. Ok, perfecto. El segundo carbono, ¿verdad? Vean que usted lo puede ver que tiene, vea que tiene 2 enlaces unidos al oxígeno. Ahí tiene un grupo.
¿Ok? Esa es una X. Luego tiene el grupo, el CH3 que está a la izquierda y luego tiene lo H que está a la derecha. Por lo tanto, ese carbono sería una AX3. ¿Qué significa una AX3? Pues un átomo central que es el carbono con 3 sustituyentes pegados. Y para una X3, ¿verdad? La tablita del libro les dice a ustedes que la forma más de la geometría en la que se van a espaciar más lejos esos grupos electrónicos es en una trigonal plana, como un triángulo. ¿Ok? Y por último, vamos a decir que este oxígeno que está aquí pegado al hidrógeno terminal, el último, el de la derecha, es otro átomo central que tiene un hidrógeno pegado de un lado y por el otro lado todo el resto de la molécula. Pero además que tiene ese oxígeno de la derecha. ¿Qué tiene ese oxígeno de la derecha? Hidrógeno. Ajá, pero además del hidrógeno y del otro grupo, tiene dos pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, ese oxígeno sería un AX2E2. ¿Por qué un AX2E2? Porque el A es el oxígeno, los dos X son el hidrógeno y el resto de la molécula que está a la izquierda, y el E2 son los dos pares de electrones solitarios que están ahí. Y eso es una geometría angular, que es la geometría molecular. Si tomamos en cuenta los electrones libres, sería tetraédrica. Voy a explicar eso porque una cosa es la geometría molecular y otra cosa es la geometría de los electrones. Para que me entiendan. Voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda. Vamos a verlo acá. Vea, nosotros vimos el agua, ¿verdad? Y el agua, pues, dijimos que era angular y este oxígeno tiene dos pares de electrones solitarios. Esta era una AX2E2. El A es el oxígeno, el átomo central, los dos X son los dos hidrógenos y el E2 son los dos pares de electrones solitarios. La geometría molecular es angular, pero hay otro tipo de geometría que es la geometría de los electrones. La geometría de los electrones toma en cuenta a los dos pares de electrones que están ahí. Entonces, si tomamos en cuenta esos dos pares de electrones, tenemos los dos dominios de los hidrógenos más los dos dominios de los dos pares de electrones. Estamos hablando de un dominio total de 4. Y acuérdense que 4 grupos alrededor de un átomo se distribuyen alejándose lo máximo posible en una forma de un tetraedro. Lo vimos antes, ¿verdad? Tetraedro. Así que la forma de la geometría molecular, ¿verdad? Es una cosa y la geometría electrónica es otra cosa. En la geometría electrónica consideramos también la región que ocupan esos pares de electrones que están en orbitales, ¿verdad? Distribuidos en esos orbitales, y entonces consideramos la molécula más esas dos nubes de electrones que están ahí, que como son 4 grupos en total, tanto los enlazantes como los no enlazantes, eso forma parte de un tetraedro, porque son 4 grupos. Entonces, lo último que nos queda es determinar cuándo una molécula es polar y cuándo no. ¿Ok? Para determinar si una molécula es polar o no, se deben de seguir los siguientes pasos. Se dibuja la estructura de Lewis, luego se dibuja la molécula con su geometría correspondiente, con su geometría molecular.
Luego se dibujan los vectores de los momentos dipolares en todos los enlaces que sean polares. Acuérdense que los enlaces polares son aquellos que unen átomos que tienen diferente electronegatividad, ¿verdad? Y por último, uno suma todos esos vectores. Si la suma nos da 0, la molécula es no polar. Y si la suma nos da diferente de 0, la molécula es polar. Entonces yo quiero hacer con ustedes, vamos a hacer de aquí 2 ejemplos, los otros los dejo a ustedes para la clase, rápidamente. CO2. Vamos a ver el CO2. El CO2, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 4 más 2 por 6. Son 16 electrones. El carbono es del átomo central. Y entonces, pues, los oxígenos estarán en los extremos. Recuerden que el carbono debe cumplir el octeto. Así que aquí podemos hacer enlaces dobles. Y ya hacemos que ese carbono tenga el octeto. 2, 4, 6, 8 electrones, ¿verdad? 2 electrones por cada enlace. Y entonces el oxígeno también debe cumplir el octeto. Quiere decir que nos quedan 2 pares solitarios. ¿Cuántos tenemos ahí en total? 16 electrones, ¿verdad? Esa es una molécula AX2 que es lineal. Ese ángulo ahí es de 180 grados. Entonces vean que esta es la geometría lineal. Luego de eso tenemos que dibujar los vectores de los momentos dipolares en aquellos enlaces que sean polares. Acuérdense que polares es que tengan diferente electronegatividad. Así que entre carbono y oxígeno, ahí hay un vector de momento dipolar que señala hacia el oxígeno. ¿Por qué hacia el oxígeno? Bueno, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces va a tender a alar esos electrones más hacia así. Así que dibujamos esa flechita mirando hacia el oxígeno. Pero resulta que por el otro lado también tengo un carbono oxígeno. Y en ese caso la flecha va mirando hacia el oxígeno, que es el más electronegativo. Así que este es un momento dipolar 1 y este es un momento dipolar 2, que tienen la misma magnitud, pero tienen una dirección opuesta. Así que el momento dipolar neto de esa molécula, ¿cuánto nos dará? Si usted suma 2 vectores que tienen la misma magnitud, pero uno va para un lado y el otro va en el sentido opuesto, ¿cuánto nos da la suma? Tendría que dar 0, ¿no, profe? 0. Por lo tanto, la molécula es no polar. ¿Ok? Y entonces, por último, vamos a hacer el caso del agua. Vean que cuando hicimos Lewis para el agua, nosotros la dibujamos así. Una línea recta. Pero las reglas dicen, ¿qué dicen las reglas para determinar si la molécula es polar? Que yo me puedo quedar con Lewis. No, ¿qué dice después de Lewis? Dibujar la molécula con su geometría. ¿Cuál era la geometría? ¿Cuál era la geometría del agua? Alguien que se acuerde. Esta es Lewis, ¿verdad? Estructura de Lewis. La geometría, ¿cómo era? Angular, ¿se acuerdan? Que los pares de electrones de acá solitarios nos tiraban esos ángulos, esos enlaces hacia abajo para que la repulsión no fuera tanto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, si dibujamos los vectores, pues yo dibujo un vector acá mirando hacia el oxígeno, que es el más electronegativo, y otro vector acá mirando hacia el oxígeno,
que es el más electronegativo. Así que vean, este es mu1, este es mu2. ¿Cuánto nos daría el mu neto? Pues como los dos están mirando para arriba, nos va a dar un vector neto mirando hacia arriba, ¿verdad? Los dos están mirando para arriba, por lo tanto el mu neto es distinto de 0 y esa molécula es polar. Vean que si nos hubiéramos quedado, esto es muy importante, con Lewis, y yo hubiera hecho los vectores aquí que hubiéramos concluido. Que es no polar. Que es no polar, ¿verdad? Porque se hubieran cancelado. Por eso no se puede hacer en Lewis. Cuando usted dibuja los vectores, los tiene que dibujar en la geometría molecular. Profe, ¿podría poner un momento el del CO2 que acaba de hacer también, por favor? El CO2. Bueno, el Sí. CO2, ¿dónde lo hice? No sé dónde lo tengo, déjame ver. Aquí. Ya, gracias. Ok. Pues esa es la forma correcta de determinar si una molécula es polar. Entonces, ustedes hacen los otros que están ahí, ¿verdad? Ahora yo lo que quiero con ustedes es rápidamente, ¿verdad? Decirles que ustedes van a... permítanme un momento. Aquí. Uno de los, ¿verdad? Las cosas que ustedes van a hacer es que ustedes van a coger, ¿verdad? Los simuladores para empezar a trabajar con ellos. Y entonces la forma de hacer eso es, usted va a coger un carbono, por ejemplo el CCl4, que es la primera que les dice. Usted marca ahí el carbono, vienen las instrucciones que ustedes tienen. Y entonces el CCl4, vean que el carbono va a tener 4 enlaces sencillos, así que usted le va a dibujar. Espérate un momento. El carbono. Entonces en el enlace sencillo, te va a dibujar uno para arriba. Vamos a empezar primero haciéndolo como si fuera una cruz, ¿ok? Entonces uno va poniéndole ahí los enlaces. Primero vamos a, decimos que nosotros no sabemos cómo es la geometría, y yo digo, ah, pues debe ser como una cruz porque tiene cuatro grupos, ¿verdad? Entonces usted los pone ahí como una cruz y luego le ponen los cloros, pues lo marca, ¿verdad? Hay un video, usted lo puede ver, el video es bien explicativo. Ahí. Y entonces ahí tenemos el CCl4, le da esta flechita que está aquí arriba para la derecha y ahí le dibuja la molécula. Entonces, para ver los ángulos de enlace, usted lo que hace es que los marca todos, ¿verdad? Usted le va a dar aquí clic derecho, de clic derecho, nos vamos a mediciones. Todo eso está en el video, jóvenes, ustedes lo ven y está bien explicativo. Medir ángulo. Medir ángulo. Y entonces marca usted los tres, ¿verdad? Que le da los ángulos, este nos da 90.5, luego marca estos tres, ese le da 84.9, luego estos tres, ese le da 83.9 y luego estos tres. Y ahí le da el ángulo. Entonces con la molécula, usted la puede, le da clic derecho y la puede rotar para que la vea. Vea que no nos dio exactamente plana, porque quizás no lo dibujé tan recto en las líneas. Eso depende de cómo dibuje usted las líneas a la izquierda. Usted la rota, ¿verdad? Y ahí en la práctica le piden que saque el ángulo promedio, así que usted coge esos 4 ángulos, los suma, los divide entre 4, y con eso pues usted va a estar practicando, ¿verdad? Ven el video y en el video es sumamente sencillo, la aplicación está súper clara. Este es uno de los simuladores que van a usar y luego van a usar este, donde tenemos moléculas reales. Y entonces aquí usted escoge de un menú de moléculas que ya están hechas. Vamos a ver el agua, mostrar pares solitarios, mostrar ángulos de enlace, que nos dé la geometría de la molécula, doblado, que esto es lo mismo que angular.
y la geometría electrónica, que recuerden que era tetraédrica, ¿se acuerdan? Que lo habíamos visto, ahí está. Igual la molécula usted se pone encima y la puede rotar, ¿lo ve? Estos son los electrones libres, véanlos. Y estos de aquí abajo, vean que aquí se aplica muy bien. Ven el tetraedro toma en cuenta estos dos pares de electrones. Por eso la geometría electrónica es tetraédrico, ¿lo ven? Pero si es la de la molécula, usted se olvida de los pares solitarios y entonces la geometría de la molécula, vean que es angular o doblada, como dice ahí. ¿Ven la diferencia? Aquí yo creo que queda más clara, ¿verdad? Que la geometría molecular versus la electrónica. Vean que la molecular no toma en cuenta los pares solitarios, nos olvidamos de ellos, así que nos queda aquí una geometría angular. Pero si queremos tomar en cuenta esos pares solitarios en el átomo central, esto es un tetraedro, ¿verdad? Son 4 sustituyentes y ya nosotros vimos que eso se representa con una geometría de un tetraedro con ángulos de 104.5. ¿Les queda más claro ahora la diferencia entre la geometría molecular y la geometría electrónica, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Y entonces, por ejemplo, el SF6 que hicimos antes, con el octeto expandido, véanlo ahí. Véanlo, ahí está. Este es un octaedro, jóvenes. Un octaedro. Es como si fuera dos pirámides, una para arriba y una para abajo pegadas. Y es octaedro porque son 4 caras, ¿verdad? Son 2 pirámides de 4 caras, una arriba y una abajo, y todos los ángulos son de 90 grados, ¿verdad? Aquí tanto la geometría molecular como la electrónica es la misma. Y eso ocurre cuando el átomo central no tiene pares de electrones solitarios. ¿Verdad? El azufre no tenía pares de electrones solitarios. Así que cuando el átomo central no tiene pares de electrones solitarios, la geometría molecular y la electrónica es exactamente la misma. Y nada, ustedes pueden ver aquí el BF3. El BF3, recuerden que el boro tiene un octeto incompleto, véanlo ahí. Solamente tiene 3 enlaces, ¿verdad? Trigonal plana. Es plana y es como un triángulo. Pero la geometría es trigonal plana, 120 grados los ángulos. Usted esto lo puede mover si quiere, ¿verdad? Así que básicamente esos son los modelos que ustedes tienen que seguir. Y como les dije, el profesor John me dijo que el que quería hacía el informe y el que no quería no. Así que jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? De mi parte todo claro, profe. Profe, Perfecto, vean, yo lo que voy a hacer es que les voy a enviar al email los, ¿cómo se llama? La presentación, ¿ok? Para que la tengan. Y entonces si me llega el enlace de la grabación, yo no sé si yo grabé, yo creo que yo no grabé, ¿verdad? Yo creo que yo no estaba grabando. Sí, profe, Bueno. sí estaba grabando. Ah, sí estaba grabando, pues si me llega entonces, pues yo también se las mando, ¿ok? profe, Sí. ese informe que es opcional también se puede hacer en grupos. Como lo han estado haciendo hasta ahora, todo, ¿verdad? O sea, hasta ahora los demás han sido en grupos. Ah, pues igual. Sí, sí, eso no cambia, eso, todo es de la misma manera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Jóvenes? ¿No? Nada, si tienen alguna duda, me lo pueden llegar a hacer por email, ¿verdad? Y con mucho gusto, pues yo les respondo y en el transcurso del día les subo entonces la presentación para que la tengan. Pues jóvenes, que tengan buenas tardes entonces. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Ok.